¿Largamos? Luis Dalaglio, muchísimas gracias por participar de este segundo foro de comunicación agropecuaria. Bueno, el panel en el cual participaste es bien claro, un año en clave electoral. Te voy a pedir brevemente, en la medida de lo posible, de resumir básicamente lo que expusiste y a partir de ahí tenemos un par de preguntitas como para que queden ya para próximas ediciones de este COMAC. Bueno, fundamentalmente la convocatoria que nos hicieron fue cómo se estructura un mensaje, una comunicación a un sector en particular, en este caso el campo, desde una campaña electoral. Nosotros consideramos que el primer paso y fundamental es conocer con quién nos vamos a comunicar, conocer su idiosincrasia, conocer su dinámica social, su dinámica política, su dinámica económica, para poder a partir de ese entendimiento estructurar lo que fundamentalmente constituye una campaña electoral, que es una propuesta sobre la cual después exista una estrategia de comunicación. Es decir, tener que comunicar es lo que hace a la comunicación política, ¿no es cierto? Entonces, entenderlo, conocer sus necesidades, sus demandas, nosotros nos lleva a definir al campo, en este caso en particular, como un actor social, como un actor económico y como un actor político, ¿no? Un actor social que tiene su historia, que tiene sus características idiosincrásicas, un actor económico que tiene una dinámica, que tiene sus propias formas de producir, sus propias necesidades en el proceso de la producción, y obviamente un actor político porque en definitiva termina siendo también parte de la discusión pública que hace al debate electoral. A partir de ahí nosotros siempre hacemos ponemos de ejemplo lo que fue la comunicación y el lugar que ocupó el campo en Córdoba, sobre todo desde el año 98, con el reconocimiento de que existía un actor político y un actor económico que tenía sus características sociales, que se integró a una nueva burguesía, a un sistema capitalista que constituía el motor productivo de la provincia de Córdoba y que demandaba un tipo de Estado y un tipo de gobierno. A partir del año 98, con José Manuel de la Sota, después con Juan Schiaretti, a mí me tocó trabajar siempre desde la opinión pública y desde la comunicación. Ese reconocimiento estuvo no solamente en las propuestas, sino también en la acción de gobierno y obviamente en la comunicación. Lo que hace mucho más fácil, cuando la comunicación es coherente con la gestión, la comunicación electoral, en el caso de lo que fue la campaña de Martín Yarlora recientemente. Luis, mencionaste 2 o 3 veces a lo largo de tu respuesta la palabra entendimiento. Te lo pregunto a nivel general, o sea, no específicamente con los casos que has mencionado, donde vos decís que hubo de alguna manera una sinergia y una simbiosis entre el sector dirigente y el campo, quizá con un acompañamiento que tiene que ver más por el motor económico que representa para Córdoba el campo como economía. Pero a nivel general, ¿vos no evaluás de que ese entendimiento que hace falta de alguna manera tuvo ruidos de los dos lados y no se llegó todavía a un canal tranquilo y que fluya, tanto desde el sector político dirigiéndose hacia el campo, pero también desde el campo para llegar al sector político? Si lo pones en el plano nacional, te diría que sí, falta muchísimo entendimiento. ¿Por qué? Porque falta el reconocimiento de parte de los gobiernos que transitaron de estas 3 dimensiones, de que se trata de un sujeto social, un sujeto económico y un sujeto político que tiene sus características. Entonces, hace difícil que si vos no lo conocés o no lo aceptás, que también es difícil, ¿no? Aceptar e integrar posteriormente, que puedas enlazar, digamos, un vínculo con ese sector. Y desde el lado del campo también existe, pero insisto en esto, y no es para justificar de un lado o del otro estas deficiencias, sino cuando vos tenés un país en permanente crisis y no lo aceptás de que estás en crisis, lo aceptás desde el punto de vista del discurso político, si querés, pero no desde el punto de vista de la realidad, es muy difícil hacer tener una política pública si no hay una convocatoria y una integración a esa solución. Entonces las distancias son inevitables. Es muy difícil que uno pueda establecer políticas públicas hacia un sector que sean aceptadas a su vez por ese sector
si no hay un entendimiento, si no hay una aceptación, si no hay un reconocimiento y además si no hay la construcción de un futuro en común. Acá se construyen trincheras, nunca se construyeron puentes, nunca se construyeron lazos, nunca se construyeron instancias de integración para poder concebir políticas públicas superadoras que permitan usufructuar todo lo que puede dar el campo y todo lo que puede ofrecer un Estado moderno, dinámico, tecnológico para facilitar ese desarrollo. Trinchera, grieta, falta de lazos. Evidentemente no voy a hacer una pregunta que después va a tener una cuestión perecedera en octubre, sino que te lo planteo desde una visión más amplia y más general, más allá todavía. Eso se ve después en el electorado, ¿no es cierto? A nivel de poner el voto. Sí, yo creo que personalmente, y por lo que hemos venido estudiando nosotros en la consultora, la dinámica social en la Argentina fue la de una construcción de un odio permanente, de la profundización de esa bronca que lleva a que hoy tengamos una respuesta como la que estamos teniendo, digamos, que pueden ser figuras que para la política y la tradición política de la Argentina son disruptivas, son distintas, son difíciles de entender, pero que la sociedad rápidamente interpretó y lo asumió como una herramienta para cambiar el status quo de un poder que no le sirve. Entonces, hoy, hasta las PASO, esa fue la utilidad. Hay que ver cómo transita el camino de acá hasta octubre y cómo a partir de octubre se va a apalancar un nuevo momento político en la Argentina que tiene necesidades inevitables, que ya no tiene más tolerancia, el 90% en el caso de los cordobeses no llega a fin de mes o no puede cubrir sus costos familiares, con lo cual un pueblo que no tiene nada para perder cambia. Luis, te hago la última pregunta con respecto al nicho de tu trabajo, de tu expertise. Acá parte de lo que se habló y lo que se está hablando en el COMAC son los desafíos y las oportunidades laborales. ¿Cómo está el tema en la cuestión consultoría, encuestas? ¿Cómo está el nicho de trabajo en esa parte? Bueno, a pesar de que hay mucho desconocimiento respecto de la herramienta, de la encuesta, y que es cuestionada fuertemente, porque obviamente no hay una se le exige a la encuesta algo que no puede hacer, se la reclama, se la busca. Y yo he estado de los dos lados del mostrador, desde el lado del periodismo y desde el lado de la consultoría. Y te diría que bueno, que ahí hay un equilibrio que hay que buscar, porque las encuestas son muy útiles para las gestiones tanto de gobierno como las gestiones de una campaña electoral, de una campaña comercial. Y que hay que, al entenderla, se la va a poder utilizar mucho mejor. Hoy se la demanda por un problema de certezas. Quiero saber, quiero tener un título en el caso del periodismo, quiero saber en el caso de la política, en el caso de las empresas, saber cómo vienen las encuestas. Sí. Aunque no le crean, o que le crean a medias, o que la tengan simplemente como una referencia, en la dinámica de esta industria es importante, sigue siendo importante porque sigue siendo cada vez más necesaria para una realidad que tiene una sociedad que se complejiza cada vez más desde lo político y se fragmenta cada vez más desde lo social. Entonces estas herramientas son muy necesarias. Nos quedamos con ese último concepto. En el marco de una sociedad que se complejiza, es donde también surgen algunas oportunidades, ¿verdad? Sí, en esa complejidad y en esa diversidad está la oportunidad, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias por estar presentes y participar, y es un honor para nosotros haber contado con tu participación, Luis. Gracias por la invitación.